Jesús, como señal en cada uno, Señor, de mis hermanas y hermanos que van a entrar, Señor, que se van a conectar. Padre, en esta hora, Señor, ponemos esta palabra en tus manos y te pedimos, Señor, que tú uses los labios, Señor, de la pastora Alma, Señor. Padre, toma el control, Señor, del internet, toma el control de los dispositivos, las computadoras, de los medios de comunicación, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos, Señor, que queda atado todo espíritu que no glorifica tu nombre, todo espíritu que quiera interferir para que no funcionen los dispositivos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, Señor, en esta hora que están activados los ángeles, Señor. Esos ángeles, Señor, Padre, ángeles guardianes, ángeles ministeriales, ángeles territoriales, Señor. Padre, tomamos nuestro lugar, Señor, con vestiduras de reyes y sacerdotes. Padre, en esta hora, Señor, declaramos, Señor, con la vestidura, Señor, Padre, la armadura de Dios, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en los ángeles, Señor, listos para pelear, listos, Señor. Padre, ahí dispuestos, Señor. Padre, en esta hora, ángeles de impacto, Señor, que cuando la palabra, Señor, se esté hablando, Señor, esté impactando las vidas, las mentes, los corazones, Señor. Padre, y nos ayuden, Señor, a oír y a hacer tu voluntad, Señor. Padre, en esta hora, Señor, toma el control, Señor, toma el control. Cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos tu cobertura, Señor. Declaramos tu cobertura, tu protección, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y en tus manos ponemos esta palabra, Señor, declarando, Señor, que tú hablarás a las vidas de todos los que la escuchen, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén, amén, así es. Bueno, vamos a continuar con estos, con este libro. Creo que realmente el Señor quiere que aprendamos, estudiemos, analicemos. Hasta lo que hemos aprendido el día de hoy ha sido impactante, ha sido fuerte y no solo ha sido para los matrimonios, no solo es para los jóvenes, sino para uno como persona, el hecho de estar en el mismo sentir como cuerpo de Dios, estar en el mismo sentir, en la misma pasión por Cristo, en la misma comunicación. No, de verdad, yo para mí he sentido un gran poder, una gran unción fuertemente desde que empezamos a trabajar con este libro. Creo que realmente la serie le hemos llamado Alcanzando el Reino de Jesucristo. O sea, realmente a través de familias exitosas, a través de excelentes familias. He querido hacer PowerPoint, pero he estado orando y no he sentido esa firmeza en mi corazón. Entonces vamos a seguir leyendo el libro porque verdaderamente yo les dije, vamos a leer literalmente el libro para la gente que lo tiene y para la gente que no lo tiene, pues lo podemos conseguir. Nadie me ha pedido el contacto de los hermanos que están en Pachuca para comprar o adquirir el libro. No sé si lo tengan, no sé si no les interese, no tengo idea. Lo único que sí sé es que el Señor ha estado hablando, se ha estado manifestando fuertemente y nos ha estado dando secretos de reino. Específicamente ha dado secretos para verdaderamente establecer su reino en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro territorio de nuestro corazón, pero también en nuestro territorio físico. Entonces, bueno, vamos a ir a este segundo secreto que se llama Búsqueda del Reino. Estamos en la página 19. Wow, vamos a ir lento porque son 88 páginas. Wow, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer un poco más rápido. Espero que antes de que pase la transfiguración de los cuerpos y de que estemos sentados en nuestros lugares celestiales, terminemos esto. Dijeran lo que siempre dicen, espero que antes de que llegue Jesús, nosotros podamos tener podamos terminar con esto. Pero dice, el secreto de la búsqueda del reino, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido.
O sea, dice, ¿por qué se sienten fracasados quienes buscan matrimonio? Vamos a leerlo aquí. Dice, Jonathan reconoce que se enamoró enloquecidamente de ella desde el principio, desde la primera vez que se encontraron. Ella era una bella jovencita, de todo a todo, con ojos chispeantes y una voz con una cualidad dulcemente angelical. Era atenta, considerada, comprensiva, amable, alentadora y paciente, enamorada del amor de Cristo. El problema, ella solo tenía 12 años y él 14. Así que, ¿qué fue lo que hizo Jonathan en los siguientes años? Concentró toda su atención y afecto sobre ella y esperó ansiosamente el día en que se pudieran casar. Sin embargo, su madre se oponía a esa amistad, así que tuvo que comunicarse con la joven en secreto. ¡Wow! Todo tenían, ella era cristiana, eran demasiado jóvenes, él tenía 12 años, ella tenía 14 años. ¿Cómo se hace un ídolo? Excelente. Un día llegó a sus manos una publicación del Instituto de Principios Básicos, llamados Normas Bíblicas para el Cortejo. Lo leyó y se inscribió. Gracias a Dios que lo leí, me mostró cuán completamente equivocado había estado. Comprendí que mi amiga se había convertido en mi ídolo. ¿Eso nos pasa a algunos de nosotros? ¿Eso nos pasa a nosotros como seres humanos? Que tu amigo, tu amiga, tu novio, antes de casarte, se convierte en tu ídolo. Muchas veces sí. Dice, todo ese tiempo yo había estado hablando acerca del contentamiento, servicio de Dios, de todo corazón y agradar a mis padres. El, el hecho de que se estaba viviendo con un afecto rival, yo había estado cultivando pensamientos acerca de ella y escribiendo acerca de ella, sabiendo que mi madre no quería que yo estuviera haciéndolo. Yo creía que con ella se sentía yo sentía que con ella me sentía plenamente realizado, pero luego cómo, recordé qué contentamiento en entender que Dios, dicen entender que Dios ha provisto todo lo que necesito para la felicidad actual. Fue una necesidad pensar que yo sería realmente feliz mientras no sucediera esto o aquello, como a Dios, como a Dios me estuviera negando la felicidad. Mi descontento y mis ilusiones me estaban impulsando a alcanzar un potencial más pleno con Dios y un mayor acercamiento a Él. En ese momento pude ser más útil a Dios, soltero que casado. Así que pienso servirle de todo corazón hasta llegar el tiempo de Él para el matrimonio. Jonathan identificó el verdadero problema. Había convertido a su novia en un ídolo. Estaba esperando de ella lo que Dios podía darle. Él estaba quitando una gran cantidad de su amor humano a Dios y entregándoselo a esa muchachita. Cuando resultó, no solo cuando como resultado, no solo se sentía culpable delante de Dios, como delante de su madre, porque su madre no quería que ella estuviera con él, jamás.
Dice, ¿qué es el reino de Dios? Muchas veces, y muchos de nosotros hacemos cosas que realmente nos apartan de Dios. Yo les voy a decir una cosa. A veces nosotros hacemos cosas buenas que realmente parecen malas. Y hacemos cosas malas que en apariencia parecen buenas. Pensamos que esto no nos va a afectar. ¿Esto qué me puede dañar? ¿En esto qué puedo yo hacer? No, si yo no daño a nadie, simplemente estoy pensando. Pero fíjense que es muy indispensable obedecer a nuestros padres. Y regresamos a cada instante, que si no aprendemos a sujetarnos y si no aprendemos a obedecer al que vemos, ¿cómo vamos a reconocer y cómo vamos a obedecer al que no vemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que aprender esta parte. Y este muchacho tenía 14 años y un buen día se acerca y le dicen consejos para el matrimonio o para el cortejo para tener un matrimonio feliz. Y él verdaderamente dice, bueno, él se dio cuenta que estaba convirtiendo a su novia en ídolo. El problema no era la muchacha, el problema estaba en él, el problema radicaba en él, que estaba todo su amor y que le estaba quitando parte de su amor a Dios por ella. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender todos. Y yo creo que es muy indispensable comprender estos principios. Muchos de nosotros verdaderamente quitamos el amor a Dios y ponemos, y en lugar de, o sea, en lugar de darle el amor al 100% a Dios, darle la horna al 100%, le empezamos a poner en otro lado. Y ahí empieza el problema. Ahí empezamos verdaderamente con un fracaso matrimonial. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro esposo, que nuestros hijos nos den lo que no pueden dar. Voy a seguir leyendo. Dice, ¿qué es el reino de Dios? En lugar de buscar una pareja para el matrimonio, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios en su gobierno sobre su universo y su derecho de derribar y realizar su propia voluntad. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Esto es en Salmo 103:19. El reino de Dios es un reino de poder, amor genuino y dominio propio. Lo que dice en 1 Timoteo del 1, perdón, 1 Timoteo 1:6. Verdaderamente tenemos que comprender qué es el reino. Tenemos que comprender qué es lo que realmente Dios está tratando con nosotros, porque muchos de nosotros queremos hacer las cosas. Nosotros les digo, no, yo hago planes y yo le digo, no, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y yo aquí y yo acá. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el reino de Dios, porque aquí dice, el reino de Dios es un reino de poder, de amor genuino y de dominio propio. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 1, pero vamos a leer desde el principio. Estoy leyendo la traducción contemporánea bíblica. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme al mandato de Jesús, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra esperanza. A mi querido Timoteo, verdadero hijo en la fe, por identidad, gracia que es vivir la vida de Dios en Cristo, misericordia y paz que se fundamenta en la justicia, de parte de Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo. Advertencias contra enseñanzas falsas. Desde ahí el verso 3. Dice,
Cuando viajé a Macedonia, te rogué que permanecieras en Efeso, porque tú, mi querido Timoteo, tienes una misión: defender la sana doctrina contra algunos que enseñan una doctrina diferente a la nuestra. Verso 4. No prestes atención a leyendas, ni tampoco a discusiones interminables sobre las genealogías judías. Todas estas especulaciones promueven divisiones en lugar de ayudar a que se disfrute el plan de salvación, que es la economía santificadora del Dios fundamentada en la fe por identidad. Impresionante esta traducción. Habla de palabras muy específicas y muy modernas y verdaderamente muy gramaticalmente correctas al español de ahora. Dice, no prestes atención a leyendas, ni tampoco a discusiones interminables sobre las genealogías judías. Todas estas especulaciones promueven divisiones en lugar de ayudar a que se disfrute el plan de salvación, que es una economía interesante. ¿El plan de salvación es economía? Sí, el plan de salvación es economía. Santificadora o santificada, economía santificada, perdón, de Dios, fundamentada en la fe por identidad. Si tú no tienes identidad, no tienes un fundamento en Dios. Yo escuchaba la oración de Leslie y veo que está creciendo en este tipo de identidad. Hace 4 o 5 años no tenía nada de esto. Gracias a Dios, vamos creciendo, vamos madurando y queremos, yo siempre he escuchado al pastor Terry que decía, hay que ir al siguiente nivel. Y de pronto uno piensa siguiente nivel, wow, no sé, más dinero, más poder, más unción. Yo no sé qué tú piensas que es el siguiente nivel. Pero en estas últimas semanas el Señor me ha dicho, el siguiente nivel es ir al siguiente nivel de humillación a mi persona. El siguiente nivel es el siguiente nivel de obediencia a mi persona. El siguiente nivel es el siguiente nivel de adorarme en espíritu y en verdad. Eso es el siguiente nivel. Tenemos que ir al siguiente nivel de identidad para la fe establecida. O sea que realmente ese es el siguiente nivel. El verso 5 dice, el objetivo de la misión que te doy nace en el amor sacrificial fundamentado en la pureza del corazón y de una buena constancia, que es el producto de la fe por identidad no fingida, o sea, tenerla en el corazón. Me gusta mucho esta versión, aunque realmente no está completa. La escritura todavía no está completa, la Biblia no está completa, no está traducida al 100%. El verso 6 donde dice, ¿cuál es el reino? Dice, pues muchos se equivocan y se apartaron de la fe cristiana. Formaron una doctrina de puras palabrerías falsas. Ellos se creen doctores de la ley, pero no entienden su esencia y tampoco saben hacer afirmaciones serias. Aprende a declarar la palabra. Aprende a declarar la escritura en primera persona, en tiempo presente y en positivo. No lo saben hacer. Está muerta, la letra está muerta. Entonces no tienen esa vivencia para con nosotros, o para con Cristo, perdón. No tienen una vivencia real y verdadera y no te dan nada. El Espíritu Santo no está allí. El verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si la usamos correctamente. 9. También sabemos que el objetivo de la ley no es para los buenos, más bien es para corregir a los que la incumplen, los malos, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los crueles, los profanos, los asesinos y
los asesinos de sus padres, los homicidas, los inmorales, los depradados, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso y los que actúan de otras formas que se oponen a la santa doctrina. Entonces, todo esto está en contra del reino, porque en el reino hay poder, en el reino hay amor genuino, en el reino hay dominio propio. Y si tú no tienes ese dominio propio, y el dominio propio es, o sea, simplemente me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar, y es ese dominio, y en la mañana el Señor me levantó. Tan simple y tan sencillo. Wow, impresionante, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, este fue, este fue el tema de enseñanza de Jesús y la predicación de Pablo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, él habló acerca de la iglesia solo en 3 ocasiones y los 4 evangelios muestran que habló del reino de Dios. Él habló muy poco de la iglesia, él hablaba del reino de Jesucristo, él hablaba que podemos establecer un reino de Jesucristo o un reino del Padre bajando a la tierra. Lo podemos establecer. Dice, en los 4 evangelios, mientras que habló del reino de Dios más de 115 veces, enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esto está en Mateo 10:13. Él nos ordena que hagamos de su reino la más alta prioridad en nuestra vida. Un reino se compone de varios elementos. Vamos a ver los elementos que tiene un reino. Todo reino tiene un rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Todo reino tiene una jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción? La escritura. Todo reino tiene un sistema jurídico. ¿Y quién es su sistema jurídico? Sus líderes, pastores y sus 5 ministerios. Todo reino tiene ciudadanos leales. ¿Y quiénes son sus ciudadanos leales? Todos nosotros. Todo reino tiene enemigos. ¿Quién es su enemigo? El diablo y todas sus compinches. Todo reino tiene un ejército. ¿Y quién es su ejército? Los intercesores. ¿Verdad? Una vez decía Leslie, somos simplemente intercesores. Sí, posiblemente todavía somos soldados rasos, pero estamos dentro del ejército del reino. Este ministerio es completamente intercesión más intercesión más intercesión. Somos su ejército de Dios, de este reino, perdón. Número 7, todo reino tiene un sistema monetario. Oh, interesante, que es la palabra de Dios. Todo reino tiene un estandarte, que es la cruz. Muere a la cruz, muere tu carne. Ese es el 8. Pero vamos a profundizar, vamos a regresar en cada uno de los puntos. Son ocho elementos que conforman este reino de Jesucristo o este reino de Dios. Todo reino tiene un rey. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él registra a las naciones. Su padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Esto se encuentra en Filipenses 2:10-11. ¿Quién es el rey de este reino? Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. Así de simple. Elemento número 2. Todo reino
tiene una jurisdicción. En el futuro, toda nación en el mundo será gobernada por el mismo Señor. En este tiempo presente, el reino de Dios tiene que ver con el corazón y la vida de cada creyente. Jesús afirmó esto cuando les dijo a sus discípulos, el reino de Dios está entre vosotros. Esto está en Lucas 17:21. Así como un rey tiene control absoluto sobre su jurisdicción, también nuestro Señor Jesucristo desea tener control absoluto sobre el corazón, el alma, la mente, la fuerza de cada persona. Si tú no tienes tu corazón dispuesto y el Señor Jesús no reina sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu fuerza, sobre tus planes, sobre ti, entonces no eres parte del reino. Aunque te digas cristiano y vayas a danzar aleluya, aleluya, aleluya. Aunque tú le sirvas y aunque tú hayas sacado a demonios, el Señor, y se cumplirá la palabra que dice, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Si el Señor no gobierna tu mente, si el Señor no gobierna tu voluntad, si el Señor no gobierna al decir tu corazón es tu voluntad, si el Señor no gobierna tu fuerza física para para que realmente el reino se siga estableciendo y siga creciendo, si el Señor no gobierna tu persona como tal, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus metas, entonces no formas parte de esa jurisdicción. No eres. Es como, por ejemplo, cuando yo me vine de manera ilegal a este país. Sí, yo estaba aquí, pero yo no pertenecía a este país. ¿Por qué? Porque no tenía, porque el gobierno yo no establecía y yo no me regía bajo las leyes de este gobierno, porque no tenía un papelito que dijera, ella es parte de aquí. Entonces, nuestra identificación o nuestra INE, nuestro pasaporte, es que realmente tú eres del reino de Jesucristo cuando Jesús está y Él gobierna y Él manda sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu voluntad, sobre tus deseos, sobre tus anhelos, sobre tu fuerza laboral, sobre todo lo que tú haces y eres. Entonces, tiene una jurisdicción y entonces vas a decir, sí formo parte y se te va a dar el sello que verdaderamente eres parte de ese reino. Qué interesante, ¿verdad? Pregunta aquí, ¿quién es aquí? Su Señor es Jesucristo. ¿Quiénes aquí me pueden mostrar su tarjeta de identificación del reino? ¿Obedeces a Dios? ¿Estás con Él una hora? Aunque sea una hora, en intimidad, le das el diezmo a primera hora, le das la hora que le pertenece al Señor. Entonces yo les puedo decir aquí que entonces habremos muchos ilegales aquí. Están en un lugar de manera ilegal, ilegítimos. En México se decía mucho, ya se quitó eso, pero en la época que yo nací, si no estaban casados la pareja, le decía, le ponían en el acta una nota que decía hijo ilegítimo, hija ilegítima, o sea, no pertenece a esta familia. No hay familia, no tiene familia. Entonces, si Dios no está ordenando nuestro corazón, no está ordenando nuestra mente, no es el Señor de nuestra mente, no es el Señor de nuestro corazón, no es el Señor de nuestra voluntad, no es el Señor de nuestros deseos, entonces te van a poner en tu identificación cuando vayas a la iglesia ilegítima. ¿Quieren eso? Ahí se los dejo de tarea. No vamos a permitir ser ilegítimos, porque está en nuestra voluntad.
No depende de tu mamá. Por ejemplo, cuando te iban a registrarte al registro civil, pues sí dependía de tu mamá y de tu papá. En este sentido, sí dependía del gobierno. Pero en este reino no depende ni del gobierno, de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu marido, ni de tus amigos, ni de nadie. Depende de ti y de mí pertenecer al reino de Jesucristo. De eso depende, verdaderamente de eso depende. Dice el elemento 3. Todo reino tiene un sistema jurídico. Dios ha dado tres sistemas jurídicos a lo largo de la historia. El primero fue dado a una familia, Adán y a Eva. El segundo sistema fue la ley de Moisés, dada a una nación, Israel. El tercero fue la ley de los mandamientos de Cristo, dado a todas las naciones, junto con un mandamiento de amar. Jesús, Jesús nos va a, Jesús nos va a dar el poder de vivir conforme a sus mandamientos. Esto está en Filipenses 2:13. Entonces, ¿qué les dije? El sistema de jurisdicción. ¿Cuál es el sistema jurisdicción? La familia, tus padres. Por eso tienes que ser muy obediente a tus padres. Y como te lo están diciendo tus padres. Así. El segundo sistema, o sea, porque lo dio a través de Adán y Eva, fueron la primera pareja y les dijo, ustedes van a sujuzgar a todo y a todos, o sea, a sus hijos también, a los que van a descender de ustedes. Entonces, ese es el primer sistema jurídico. El segundo sistema jurídico es a un sistema de ley de Moisés. Cada nación tiene sus leyes. Y si te están diciendo que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar impuestos. Y como lo dicen Romanos, denle al que se merece, honra y honor al que se merece, impuesto al que se lo merece, diezmo al que se lo merece. Entonces, verdaderamente, ese es el sistema mosaico, lo que vivimos, el segundo aspecto, que es vivir en sociedad. Tu jefe también entra parte de este segundo sistema jurídico, cosas así. Y el tercer sistema jurídico, la ley del mandamiento de Jesús de ir a las naciones. Ve y haz discípulos. O sea que los pastores y los 5 ministerios tienen que dar verdaderamente fe y testimonio de llevar a los demás, a los demás a traerlos a Cristo, a ser discípulos del reino de Jesucristo. Jesús no dijo, vayan y hagan miembros de iglesias. No, dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, de una u otra manera, este es el tercer elemento que está conformado por tres. Tus padres, tus autoridades en general y tus pastores, tus líderes eclesiásticos espirituales. Ahí tú sabes si formas parte del reino de Jesucristo, si eres parte del reino de Jesucristo, si estás sujeto a ello. El 4, el elemento 4 dice, todo reino tiene ciudadanos leales. Les dije que somos nosotros. Los ciudadanos leales del reino de Dios son aquellos que han llegado a ser discípulos al abrazar todos los mandamientos de Jesús o que Jesús dijo, a los que habló, a los que había creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis verdaderos discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú no eres discípulo de Dios, tú no eres parte del reino de Jesucristo, tú eres un miembro de iglesia. En fin. ¿Y cómo vas a saber que eres su discípulo cuando has muerto a tu carne, a tus deseos, a tus cosas propias? Y si todavía hay en ti, por eso es el Señor decía, vamos a un siguiente nivel de humillación, a un siguiente nivel
de adoración, a un siguiente nivel de obediencia. A mí me agrada mucho, aunque también me sorprende, cuando Angie dice, termina de arrancar la anarquía de mí. Y digo, esa tiene que acabarse completititita, porque es el siguiente nivel. Hoy me sorprende porque no hay muchos. Hoy me sorprende. Bueno, el siguiente dice, ok, dice, Jesús declaró a los demás, ok, perfecto, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es glorificado, en esto es glorificado mi Padre, en lo que habéis, dice, en que llevéis mucho fruto y seis, así mis discípulos. Pero como sabemos pedir conforme la voluntad de Dios, como vamos a saber pedir conforme la voluntad de Dios, entonces, entonces de una u otra manera, ¿cómo vamos a ver que hemos sido? Esto es más interesante. ¿Cómo vamos a saber que hemos sido o que somos discípulos? Algo muy, muy clave. Hay una clave muy, muy, muy específica. Dice, si permanecen en mí y en mi palabra, pedid todo lo que quieren y les será hecho. Vamos a leer este mismo fragmento en la traducción contemporánea bíblica, porque esto es sumamente importante para saber si eres un ciudadano leal. ¡Wow! Es impresionante cómo están las medidas de Dios. Y quizás por eso dice, es que Dios sabe mi corazón. Sí, Dios sí sabe nuestro corazón, pero yo creo que más que si Dios sabe nuestro corazón, yo creo más profundamente en esta palabra para saber si eres un ciudadano leal del reino. Vamos a leerlo en Juan 15, versos 7 y 8. Pero vamos a leerlo desde el principio. Dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi padre el agricultor. Dos, toda rama que en mí no produce fruto, toda rama que en mí no produce fruto, mi padre la quitará. Y toda aquella que produce fruto, mi padre la limpiará como un buen agricultor para que produzca más fruto. Interesante. Por tus frutos te van a conocer. El verso 3 dice, ustedes ya están limpios por medio de la enseñanza que les di. Verso 4, permanezcan en mí como yo también en ustedes. Como la rama no puede tener fruto por sí misma sino, sino está unida a la vid. Así también ustedes no pueden producir frutos si no están unidos a mí. 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que está unido a mí y yo a él, este producirá frutos de calidad. Oh, interesante. Frutos de calidad, no cualquier fruto apestoso. Frutos de calidad, palabras de vida completamente. Pues separados de mí no pueden hacer nada. 6. Si alguien no está unido a mí, será echado al fuego como una rama seca para que arda y desaparezca. Ahora podemos entender cómo vemos a muchos hermanos enfermos en las mismas congregaciones, cómo vemos a muchos hermanos endeudados, cómo vemos a muchos hermanos que se dicen hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, que se dicen cristianos, pero dejan mucho que desear porque los frutos no son de buena calidad. No puedes vivir empobrecido, no puedes vivir en enfermedad, no puedes, literalmente no se puede si realmente estás en Cristo Jesús.
No puedes. Así la palabra es no puedes. No puedes vivir en problemas con tu marido si los dos van a la iglesia. No puedes tener problemas con tus hijos si de verdad todos en esa familia están en un mismo sentir. Dice el 7, vamos a leerlo y el 7. Si permanecen en mí y practican mis enseñanzas, porque una cosa, porque el español dice guardar. ¿Y qué es guardar? Ah, lo echo en una bolsa. Ah, lo echo en el ropero. Ah, lo pongo en un balde ahí nada más y lo sello o lo meto al refrigerador y ya se acabó. ¿Lo guardé? No, eso es la traducción antigua, pero la traducción moderna lo dice. El verso 7. Si alguno no está, perdón, verso 7. Si permanecen en mí y practican, practican, practican mis enseñanzas, posiblemente, todo lo que pidan sucederá. Yo estoy pidiendo que Dios queme y que ponga la sal espiritual en ciertos territorios para que se corten los velos de hechizo y para que suceda, por ejemplo, esta situación de las escrituras de Querétaro. Un ejemplo así tan simple. Si yo permanezco en Cristo Jesús y practico sus enseñanzas de amor y de justicia, de no jurar, o de, no sé, en Mateo cuando habla de varias instrucciones que él habló, las practico, posiblemente eso que pedí va a suceder. ¿Y por qué posiblemente? Porque depende de Dios, no de mí. ¿Ok? Pero si yo lo estoy practicando, es un porcentaje alto que me diga, sí, va a suceder como tú quieres. Es como el que pasó el examen, fue al examen y sabía lo que había estudiado. Entonces posiblemente saque un 100, saque un 10. A lo mejor puede que saque un 8, porque a lo mejor le fallaron algunas cosas o se puso nervioso. Pero es un porcentaje alto de que sucedan las cosas, de que haya un resultado positivo. El verso 8. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes sean mis discípulos y produzcan mucho fruto. ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente ciudadanos leales del reino? Por tu fruto. Si vemos frutos de pobreza, yo podría pensar que hay un apartado, hay un demonio en ti y que entonces no estás siendo un discípulo leal, que no has llegado a ser discípulo. Si yo veo problemas en tus hijos, yo puedo pensar que posiblemente todavía no has muerto en tu carne en ciertas áreas. Si todavía hay enfermedad en ti, yo podría, en ti, no en tu familia, en ti. O sea, en mí como persona, no en mis hijas, no en mi esposo, no, en mí. Yo podría pensar que todavía no creo al 100% que tengo un Dios poderoso que me va a sanar al 100%. Porque mi fruto es eso, enfermedad. Porque mi fruto es pobreza. Porque mi fruto es pleito. Porque mi fruto es contienda. Porque mi fruto es deuda. ¿Ok? Vamos a pasar al quinto elemento. Todo el reino tiene enemigos. Eso ya lo sabemos. El reino de Satanás se encuentra en una guerra contra el reino de Dios. Satanás ha sido derrotado y con eso su condenación ha sido sellada. Eso está en Colosenses 2:15. Sin embargo, durante el tiempo presente, Satanás gobierna mediante engaño y mentira y temor. O sea, el temor es de Satanás, el miedo es de Satanás. Tú tienes miedo y decían, ay, es que realmente cuando usted nos dice que abramos el micrófono me da miedo. Ah, eso significa que no eres parte del reino de Jesucristo. Estás siendo parte del reino de Satanás, porque aún todavía
te lleva al temor, al miedo, a la duda, a la incredulidad. Dice, nosotros estamos en el reino de luz y debemos andar como hijos de luz. El reino de Satanás es de tinieblas y de engaño. Él es el autor de la mentira y un engañador, por lo tanto, dice, por lo tanto, nosotros estamos en una guerra entre la mentira de Satanás y la verdad de Dios. Satanás se infiltra en grupos cristianos a través de falsos profetas. Lo sabemos muy bien y conocemos a Kundalini. Y yo lo conozco perfectamente porque yo he sido libre de ello. Bueno, ¿de qué no he sido libre para la gloria del Señor? Entonces, no me pueden engañar tan fácilmente porque yo sé quién es Kundalini. Y lo conozco y lo identifico. ¿Por qué? Porque me martirizó por muchos años de mi vida. ¿Ok? Entonces dice, estamos en esa guerra que se infiltra, dice, a través de falsos profetas, disfrazados con mensajes de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto está en 2 Corintios 11:14. En esta guerra tenemos que ser ciudadanos y llevar cautivo todo pensamiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Como ciudadanos del reino tenemos que tener bien establecido nuestro casco de salvación y conocer. Siempre yo les he hablado en otras prédicas, yo les he dicho que hay bueno, hay muchas voces, pero tres voces principales, la que es de Dios, la que es de Satanás y la que es de nuestra alma, nuestros deseos pecaminosos. O sea que entonces tenemos dos voces negativas y una voz positiva, dos voces de muerte y una voz de vida. Tenemos que tener nuestros sentidos habilitados para saber qué tipo de voz estamos utilizando. Nos está llegando a nosotros. Wow. Dice, todo reino tiene un ejército. Le decía que somos los intercesores. Vamos a ver qué dice aquí. El ejército de una nación se compone de soldados valerosos que están dispuestos a poner su vida para su patria si fuese necesario. Dios llama a todos sus discípulos a ser valientes soldados y a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:3. Estamos en guerra de vida o muerte con Satanás. Siendo así, no debemos enredarnos con los asuntos de esta vida, a fin de agradar a aquel que nos envió como soldados. 2 de Timoteo 4. Vamos a leer 2 de Timoteo 2 desde el 1 hasta el 5 quizás. 2 de Timoteo 2. Dice, consejos para la vida cristiana. Tu hijo mío, fortalécete en la gracia que está en Cristo. Verso 2. Usando las enseñanzas que escuchaste de mí, delante de nuestros testigos. Educa a otras personas fieles, que sean capaces para que también enseñen a otros. Verso 3. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. 4. Ninguno que cumple el servicio militar se enreda en malos negocios de la vida. En malos negocios de la vida. ¿Cuáles son los malos negocios de la vida? El fraude, la corrupción, las mentiras, el amor al dinero, la idolatría. Esos son malos negocios y que están comandados por esos demonios. Como soldados no podemos involucrarnos porque si nos metemos en la intercesión, saldremos bien golpeados porque no estamos siendo soldados capaces de morir por el reino.
Dice, el único objetivo es agradar a aquel que lo hizo soldado. Punto, el verso 5. El que corre como atleta es premiado conforme a las reglas del atletismo. Verso 6. El campesino que trabaja con dedicación merece disfrutar de su cosecha. Verso 7. Piensa en lo que te he dicho, porque el Señor te dará entendimiento y discernimiento en todo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Somos soldados del reino de Jesucristo, capaces de morir. Ayer estaba yo viendo un testimonio de una persona que le llaman imán, creo que se llaman en el Islam, y el Señor se le presenta, él fue por 20 años del Islam, de todo esto, y de adorar a Alá, y entonces se le presenta a Jesucristo, así como se le materializa, ¿no? Y él empieza, y entonces cuando él decide venir a los pies de Cristo, y él decide dejar todo, familia y todo, entonces a mí el Señor me decía, este, todos los que vienen a Jesucristo no piensen que ese es el fin, ese es el principio en el cual tienen que renunciar a todo, quedarse de todo, o sea, quitarse de todo y venir a los pies a venir a mis pies y permitir verdaderamente que yo los moldee a mi parecer. No, ahí no cuando tú aceptas a Cristo inicia, no, ahí, perdón, no termina la buena historia o la mala historia, no, ahí empieza la historia de terror muchas veces, porque ha habido gente que ha sido expuesta a la muerte. En muchos sentidos tenemos que morir. Entonces, somos soldados en el grado que morimos. Y para poder interceder tenemos que ser buenos soldados de guerra. Buenos. Verso 7. Todo reino tiene un sistema monetario. El pueblo de Israel tenía que pagar diezmos al Señor para el sustento de la escritura civil y religiosa de la nación. Hoy día los discípulos deben de pagar impuestos a los mismos civiles de Dios, sostener el ministerio de la iglesia y disfrutar para las necesidades de los santos. En lugar de dar solo el 10%, Dios quiere que apliquemos la ley de la cosecha, sembrando abundantemente para cegar también abundantemente. ¿Qué significa? Que más allá de dar un diezmo, tenemos que ir a sembrar. Sembrar quiere decir evangelizar. ¿Ok? Ir a evangelizar, pero no nada más, mira, aquí está un flyer, mira, ven a la iglesia. No, orar por la persona, atender a la persona, que ella vea tu testimonio y que verdaderamente sea Jesucristo orando por esa persona, que sea Jesucristo que realmente se le revele a la persona y pueda hacerlo. Entonces, este es el sistema monetario. Tú siembras en ellos y tú cosechas en tu familia. Y eso yo lo he visto. Esta ley de la siembra y la cosecha, créanme que yo lo he visto. Yo he orado por otra gente, yo he ministrado a otras personas y yo he cosechado en mis hijas. Yo he cosechado en mis finanzas, yo he cosechado en mi matrimonio. Entonces, de una u otra manera, esa es la ley de la cosecha, de no solo dar el 10%, sino aplicar la ley de la cosecha, de ir limpiando toda la tierra, de ir sacando lo malo de cada territorio. Dice, Dios permite, Dios promete, dad y os se dará medida buena, apretada, remecida y rebordante. Darán en vuestro regazo. O sea, tú das verdaderamente, tú oras por la gente. ¿Qué le dijo Pedro y Juan? No tengo riquezas, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Y el paralítico se levantó. Levántate y camina en el nombre poderoso de Jesús. Y el paralítico se levantó. Entonces él dio verdaderamente ellos dieron una medida grande, lo pusieron de pie.
Yo quiero aprender a dar ese tipo de medidas grandes. Y Dios lo promete y Dios lo cumple. ¿Cómo va a ser la cosecha? Apretada, remecida, rebondante durante el tiempo de regazo. ¡Wow! ¿Quiere leerlo usted, pastor? El verso que usted puso. Amén. Dice, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Amén. Está bloqueado su micrófono. Exactamente, eso es lo que podemos hacer nosotros. Decirle a los demás, quizás no tengo oro y plata, pero en el nombre de Jesús, sal demonio de esa mujer. Arrepiéntete, te traigo el arrepentimiento y sal de esa mujer. Quizás oro por ti, declaro verdaderamente sanidad. Aquí hay una situación un poco caótica. ¿Tú oras por la gente y la gente se sana? ¿Tú oras por la gente y la gente se libera? ¿O no pasa nada? Interesante, ¿verdad? Porque si no estás orando por la gente y esta gente no es sanada, quiere decir que no eres un ciudadano fiel, no eres un discípulo, no hay frutos. Entonces no puedes llegar, pero desde el primero no tienes una identidad, desde el apartado uno, no eres de la jurisdicción de Jesucristo, estás ilegal en ese lugar. Tremendo. ¿Quién quiere ser ilegal en el reino de Jesucristo y pasar vergüenzas? No, 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 yo puedo orar por ti, ok, y no pasó nada. En cambio, y lo peor de todo, como le pasó al pastor de Nesa, cállate que tú anoche conmigo fornicaste. Así se lo gritó el demonio. Cuando él vino a decirle, en el nombre de Jesús, sube y sal, y voltea el demonio, porque no era la mujer, voltea el demonio y le dice, cállate. Si tú conmigo anoche fornicaste, a esta yo sí la odio, porque esta llama a Jesucristo y esta viene, y este viene. Por eso te odio. Y le dije, pues sígueme odiando, pero sales de allí. ¿A mí qué me interesa? Ahí se ve, esos son los frutos verdaderos. No nos expongamos. Ahora me está llegando una luz. Ahora entiendo por qué no quieren orar. Cuando los pongo yo a orar. ¿Quién quiere orar y todos callados, callados, callados? Mm, ¿Será que porque a lo mejor están de manera ilegal? No quiero ser grosera con nadie, pero es que necesitamos verdaderamente darnos cuenta de las situaciones. Y si tú quieres evangelizar, perfecto, evangeliza, pero ¿cómo? Con frutos. Oro por ti y la persona se sanó. ¿Tú crees que si tú vas por la calle y tú te encuentras un enfermo y le dices, me deja orar por usted, y esta persona se sana, no te va a decir, oiga, lléveme a donde usted aprendió eso? ¿Tú crees que no te lo van a decir? En mi mismo trabajo me dice, pero ¿dónde te congregas? Dime dónde te congregas. Y le digo, ¿y por qué quieres saber? Es que no es cualquier iglesia a la que vas, yo creo. Así como eres, yo no creo que debe ser en cualquier iglesia a la que vas. Le dije, ya no voy a cualquier iglesia porque nosotros somos líderes. Pero yo fui mucho tiempo a lo que es Preparando el Camino, que se encuentra allá en Jefferson. ¡Ay! Me han hablado de esa iglesia. Le digo, ¿cuándo vas? Yo creo que sí necesito ir. ¿Me entienden? Y nunca le estuve evangelizando a esta mujer, nunca oré por esta mujer, sino que esta mujer me dijo, es que tú a dónde te congregas, porque no en cualquier iglesia aprenden lo que tú haces. O sea, yo me quedé pensando y no le pregunté, pero dije, ¿y qué hago?
¿Yo qué hago? Estoy trabajando aquí junto contigo. Que Dios les bendiga, hija. ¿Me explico? Entonces, verdaderamente, si tú mostraste un fruto, este elemento 7, si tú estás sembrando, tú vas a cosechar, porque más valioso que el oro y la plata son las almas para Jesucristo. Ese es el sistema monetario, las almas. Pero tú no vas a dar un buen fruto si no tienes jurisdicción de Dios. Una va llevando a la otra, ¿verdad? Una va llevando a la otra, ¿verdad? ¿Y qué cosa tan indispensable? Estos son los elementos para saber si te puedes casar con esta persona o no. Porque el muchacho estaba muy enamorado de la muchacha, ¿verdad? Y el muchacho tenía 14 años y ella tenía 12. O sea que ellas se pueden enamorar desde los 12 y 14 años, ¿verdad? Y ya eran novios de los 12 y 14 años, ¿no? Pero no tenían estos elementos. No estaban dentro de la jurisdicción. Y el último, todo reino tiene un estandarte. David declaró, has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Esa bandera se describe también como una bandera de amor. Eso está en Cantares 2:4. Nosotros nos alegramos en su salvación y alzamos perdón en el nombre de nuestro Señor. Eso está a nuestro Señor Dios. Eso está en Salmo 5. ¿Qué es el rey? Nos oiga en el día que le invocamos. Salmos 29. Verdaderamente nuestro estandarte es el amor, nuestra cruz. Nosotros morimos en la cruz, ¿por qué? La cruz y el amor. ¿Por qué? Porque por amor mueres a tu carne, por amor renuncias a todo lo que tiene que ser renunciado. Por amor. Si tú no tienes amor, tú no vas a renunciar tan fácilmente. ¿Lo creen? Yo sí. Dice nuestro llamado a ser discípulos o amigos. El afán principal de muchos jóvenes es hacer más amistades. Su esperanza es que con el tiempo puedan escoger al que consideran el mejor calificado o calificada para que sea su cónyuge. Ese es el final o ese es el propósito. Dice, el primer problema con este enfoque del matrimonio es que Dios no nos ha enviado a hacer amistades, sino a hacer discípulos. Es difícil discipular a los amigos. Ellos esperan que los aceptemos tal como son y que pasemos por alto sus faltas y sus deficiencias de carácter. Si tratamos de persuadirlos para que corrijan faltas obvias y vivan conforme a las normas de Dios, probablemente reaccionen en contra de nosotros, calificándonos de santurrones y solo nos rechazan como amigos, y no solo nos rechazan como amigos, sino que nos ridiculizan ante otros. ¿Qué es lo que dice esta palabra, jóvenes de primaria y de secundaria y compañeros de trabajo? Tú no vas a la escuela a ser amigos, tú vas a la escuela a aprender, porque tu mamá no te enseña. Simple. Como tu mamá no te enseña a leer y escribir, ni matemáticas, porque le da miedo, entonces a ti te manda a la escuela. ¿Para qué? Para que aprendas a leer y escribir. Tú no vas a la escuela a ser amigos. Tú no vas al trabajo a ser amigos. Tú vas al trabajo a trabajar para ganar dinero, para sustentar, para pagar la luz, la renta, el gas y todo lo que tengas que pagar. ¿Qué es el mandato que Dios te dio? Ve y haz discípulos. Ve y haz discípulos.
Estamos en la página 24. Empezamos en la página 23 esta parte. Ve y haz discípulos. Muchos jóvenes van a la escuela o hacen amigos. ¿Para qué? Para ver si pueden escoger una esposa. ¡Error! Error, error, error. ¿Por qué? Porque a un amigo tú no le puedes decir, oye, estás mal, porque el amigo dice, se supone que eres mi amigo, se supone que me tienes que apoyar en todo y tienes que hacer hasta lo que yo digo. Cálmate, ese no es el propósito de Dios y no vas a la escuela con ese propósito. A la escuela vas verdaderamente. Permítanme un segundo, por favor. Ok, regreso. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. A la escuela tú no vas a ser amigos, ni tampoco a la congregación vas a ser amigos. A la congregación vas a declarar decretos de reino. ¿Por qué? Porque se supone que ya estudiaste la escritura. Entonces, ¿por qué les dan prédicas? Ah, porque no han leído la escritura. Mm. A ver, hermanos, estamos aquí en congregación. La iglesia significa eclesía, lugar de decretos. A ver, hermanos, ya llegamos. ¿Cuáles fueron los temas que el pastor Laínez, él sí lo hacía así? Llegábamos los domingos en la tarde, porque el servicio del domingo era por la tarde el domingo, y decía, a ver, hermanos, ¿cuántos textos bíblicos leyó usted? A ver, hermano, ¿cuántos? A ver, ahora sí, levántese y díganos, y cómo vamos a declarar la palabra de acuerdo a lo que usted dio. Como éramos muy poquitos, qué vergüenza si no habías leído en la semana. Porque te preguntaban cuáles eran los textos bíblicos que habías leído para que pasaras enfrente y para que declararas la palabra. Y todos le íbamos a declarar, porque tú ya la llevabas escrita y tú ya la llevabas hecha. Eso eran sus servicios de los domingos. Y ya después de ahí empezaba a orar por las personas, empezaba a orar por los matrimonios, y era una declaración en tal. Y él daba muy poca a la escritura. Todos pensábamos que era, o todos decíamos que era, porque él estaba inválido. Estaba en silla de ruedas y pobrecito no tenía fuerza para hacer en la prédica. No, no era eso. Era porque él quería que nosotros aprendiéramos de la escritura y declaráramos la palabra. Porque él aprendió y él entendió en Guatemala que la palabra eclesía significa, que la palabra iglesia significa eclesía y la palabra eclesía significa declaración de decretos, establecimiento de leyes espirituales. Interesante punto, ¿verdad? Lo malo con este pastor es que en verdad no podía ir a las casas. Lo malo de todo esto es de que en un momento dado tenía muchos feligreses y muchos ciudadanos desleales, muchos ciudadanos que no eran ciudadanos del reino, tenía muchos ilegales, tenía un ciento de ilegales y éramos tan poquitos. No estábamos en la legalidad. ¿Qué significa que no estábamos en la legalidad? No estábamos sujetos bajo Cristo. Es la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a hacer nosotros los días domingo, ir a declarar palabra. Pero pues como la verdad, las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales y como los hermanos no hablan, no estudian la palabra en la semana, bueno, ¿qué le queda al líder? Pues enseñarles. ¿Qué queda? ¿Qué queda a uno? Hermana, ¿hizo su tarea? No, no la hice. Bueno, pues hagámosla aquí aunque sea. ¿Qué queda? ¿Verdad? Yo les di este libro.
hace 1 año y medio, ya va para 2, y como nadie lo leyó, pues ¿qué queda? Leerlo. No hicimos la tarea, no la hicimos. Dice, por otra parte, si reunimos a un grupo de jóvenes y compartimos con ellos lo que Dios nos está enseñando acerca de los mandamientos de Cristo, esto serán motivados a ser confrontados a la imagen de Cristo. Y a la medida que conocen en el Señor, se convierten en nuestros amigos para toda la vida. Así, así fue que, así fue el caso de Jesús. No fue sino hasta que hubo enseñado a sus discípulos todos los mandamientos que se había recibido de parte del Padre Celestial, ya no los llamaré siervos, sino porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos. Por ello nosotros tenemos que enseñarle a los niños la escritura para que después se conviertan en amigos de Jesús. ¿Cómo conquistan los discípulos la soledad? ¡Wow! La soledad es una emoción dolorosa que experimentamos cuando no tenemos a nadie con quien compartir los secretos de nuestro corazón, sin temor a ser ridiculizados o rechazados. Esa es una necesidad humana básica de profunda amistad, la que nos motiva a establecer amistades, cercanías y que hacen que el noviazgo sea tan atractivo a pesar de sus peligros. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestros amigos cercanos con el tiempo nos olvidan o nos rechazan por formar nuevas amistades. Entonces, cuentan a nuestras amistades los secretos de los cuales hablamos, compartido con ellos, confiadamente. Esto puede ocasionar profundas heridas y amargura. David escribió esta experiencia cuando escribió, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el de mi pan comía, alzó contra mí como el cazador. El Salmo 41:9. La soledad no es un problema para los que están haciéndose discípulos. Ellos pueden libremente compartir los buenos tesoros del corazón con aquellos a quienes están discipulando, sin tener temor jamás de sus asuntos privados vayan a ser descubiertos. Más bien, se gozan cuando las cosas que han compartido con los discípulos son transmitidas a otros más adelante. De hecho, esto constituye para un crecimiento espiritual. Pablo no tenía esposa durante su ministerio, pero no tenía problemas con la soledad. Invirtió su vida en aquellos a quienes estaba discipulando y ellos llegaron a ser sus amigos o sus amados amigos, colaboradores. También eran la causa de gozo y de comunión con el Evangelio. Fíjense, es muy importante. Muchos dicen, ay, es que y eso lo vemos desde los niños, es que no quiere jugar conmigo, es que me rechazó de su grupo. Yo lo viví, mis hijas lo vivieron, ustedes lo vivieron, de que no quiere jugar conmigo, están haciendo equipos de fútbol y no me invitaron. Lo vivimos. ¿Sí o no? Van a ir a tal día de campo y a mí no me invitaron. ¡Ay, me rechazaron! ¡Qué malos! ¿Verdad? Pero fíjense que esto lo tenemos que aprender desde la niñez. Aprender a saber que no importa si te rechazan, que lo importante es que tú los vas a amar y que les vas a perdonar, independientemente de cómo son contigo. Y les vas a contar
que tú tienes un amigo muy grande que se llama Jesús y que Él no te rechaza. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que realmente que ellos están ahí para disipular a sus amigos, porque sus amigos, o a sus compañeros, perdón, que ellos están ahí para disipular a sus compañeros, a enseñarles la escritura, porque sus compañeros no lo saben, porque si lo supieran, no lo rechazaran. Vuelvo a repetir, cuando tú tienes a un niño que en edad escolar, de kinder, primero, segundo, tú tienes que enseñarle al niño, primeramente, lo que es la escritura y decirle, mira, mi hijo, si no quieren jugar contigo, no te preocupes. Tú tienes que perdonarlo, tú tienes que amarlo, porque Jesús te ama a ti y lo ama a él también. Tú estás aquí, tú estás yendo a la escuela para hacer discípulos. Quizás al niño, hablarle a esas palabras a un niño, ustedes pueden pensar que son muy grandes. No, el niño las entiende. Decirle, mira, porque sus papás están en problemas, por eso él te rechaza a ti. Porque sus papás posiblemente no tienen dinero y se enojan contigo porque tú tienes. Hablarles con la verdad. ¿O sabes por qué se enoja? Porque tú eres inteligente y él quiere ser inteligente como tú, pero él no sabe que Dios te está dando a ti la inteligencia, que tú eres inteligente porque Dios te ayuda. Entonces tú tienes que enseñarle a ese niño que también conozca a Dios para que lo ayude. O sea, tenemos que ir buscando las palabras de acuerdo a la vivencia de cada niño. Porque el fin único de ir al trabajo, el fin único de ir a la escuela, el fin único de permanecer en grupos es para discipular. ¿Me entienden? El fin único para ir a la congregación es para discipular. Aparte de para declarar decretos, los adultos, pero los jóvenes van a la congregación, los grupos de jóvenes se hacen para disipularse unos a otros. ¿Ustedes sabían ese fin por el cual vas al trabajo? El primer fin es porque vas a aprender, pero el segundo fin, ya más profundo, es para ser discípulos de los que te quieran aceptar. Un día platicando con una compañera le dije yo, no, yo a todo el mundo le digo que soy cristiana para ver si se arrepienten. Y volteé a verme y me dice, o sea, ¿me lo estás diciendo? Sí, porque tú creciste cristiana, pero te has alejado. El Señor así me lo dijo, dile así, y pues yo se lo dije. Y volteó a verme y se le rozaron las lágrimas. Tú creces en la palabra, pero te has alejado desde que llegaste aquí, a este país. Por algo Dios nos pone en ciertos trabajos que nos agradan, no, pero que es lo que Dios nos manda. Entonces, precisamente es esto. Dice, ¿cómo vas a confrontar la soledad? La soledad la vas a confrontar amando a los demás, aunque no, aunque seas rechazado, aunque seas rechazada, aunque seas ridiculizada, aunque te metan en cada chismerío, la soledad tú la vas a confrontar aprendiendo a amar al que te daña. Y no te sientes sola. ¿Por qué no te sientes sola? Porque tú sabes que estás trabajando en amar a la persona, porque tú sabes que estás trabajando en perdonar a la persona, tienes tanto que hacer que no tienes tiempo de pensar que estás sola y que te hicieron feo y que te dicen, no, no, no me veas, y te sacan la lengua. Te lo hacen los adultos y los jóvenes y los niños. En mi trabajo me lo han hecho, me ven así,
de arriba abajo. Y me mortifica, porque estoy tan ocupada trabajando en limpiar mi corazón para poder amarles, porque no me es fácil. Hay gente que se deja, hay gente que es muy fácil de amar, pero hay otra que dices, ay, yo quisiera mejor meterla en el caso, hirviendo, para hacer carnitas con ella. O sea, la verdad, hay unas gentes que sí puedes amar con mucha facilidad, pero hay otras que dices, ay, Padre Santo, la voy a amar, o la voy a adorar, pero en aceite, viene hirviendo. ¿Por qué? Pues porque no son fáciles de amar. Hay que reconocerlo. Hay gente que no es nada fácil de amar y dices, ay, Diosito Santo, ¿cómo amo a esta mujer? ¿Cómo perdono a este tipejo que mira lo que me está haciendo? En fin, pero como estamos muy ocupados en trabajar, en amar y en perdonar, en que poco a poco vayan aprendiendo y estás ocupada en orar para que se les rompan los velos de hechizo, para que el amor de Dios los derrita su corazón, que no tienes tiempo de estar solo y la soledad ya no te importa, ya ni la sientes. Y eso a ti te prepara mucho. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el reino de Jesucristo. ¿Cómo es dirigida la toma de decisiones al formar discípulos? En la página 25 estamos. El éxito y la realización en nuestra vida son determinados por la sabiduría de nuestras decisiones. La palabra sabiduría es escoger conforme la voluntad de Dios. Eso significa sabiduría. El sabio es el que escoge conforme la voluntad de Dios. Si nosotros no escogemos conforme la voluntad de Dios, no somos sabios. Somos insensatos. Y se le puede llamar, somos estúpidos. ¿Ok? Tenemos un espíritu de estupidez. Cuando no escogemos, y es que sí, es un espíritu. Cuando no escogemos conforme la voluntad de Dios, pero cuando escogemos conforme la voluntad de Dios, somos llamados sabios ante Dios y ante el mundo. Dice, cada decisión puede entonces ser evaluada según la manera en que nos ayudará o nos estorbará en nuestra preocupación, en nuestra persecución de esta meta, estar con Dios. Eso es especialmente importante cuando enfrentamos decisiones relacionadas con normas divinas para la música, la vestidura, las amistades, las actividades. No todo me conviene. Eso estamos hablando, cómo es dirigida la toma de decisiones en formar discípulos. Es en el segundo verso. Dice, los que no tienen compromiso con la formación de discípulos no verán ninguna razón de peso para ser diferentes al mundo, porque no hablarán de disfrutar las cosas del mundo y también esperar el cielo. Entonces, de otra manera, si tú quieres formar un discípulo, si tú quieres que el otro se arrepienta, tú tienes que saber escoger, tú tienes que saber tomar decisiones, cómo vas a hablar, cómo te vas a vestir, cómo vas a dirigirte a las personas. Pero si tú no estás dispuesto a ser discípulos, si tú no quieres la economía del reino, te va a importar. No me importa. ¿Qué me importa cómo me visto? ¿Me veo bien? ¿Qué me importa cómo hablo? ¿Me veo bien? ¿Qué me importa si digo malas palabras? Si hago malas declaraciones. El chiste es quedar bien con todos ellos. ¿Me voy dando a entender? Pero cuando tú estás con la mira y con la mente de que tú vas a formar discípulos, entonces tú empiezas a escoger conforme Dios. No, yo como representante de Dios me tengo que vestir de esta manera. No, yo como representante de Dios tengo que hablar de esta forma. No, yo como representante de Dios tengo que sentir de esta manera. No, yo como representante de Dios tengo que aprender a perdonar de esta manera.
¿Sí me explico? Y eso es ser sabios. Eso es formar discípulos. Y entonces la soledad, porque amor con amor se paga. A mí me dijo una muchacha, es que tú te ganaste el corazón de todas. ¿Y me rechazaron? Sí. ¿Me vieron feo? Sí. ¿Me criticaron? Sí. ¿Viví en soledad? Sí, todo el tiempo. Pero estaba tan enfocada en que vieran mi testimonio, estaba tan enfocada a ver si me lograba ganar un alma a través del amor, a través del perdón, a través de hablarles lo que uno es, que ganamos el corazón. Y yo estoy segura que esa jefa mía regresó a congregarse. Estoy segura, estoy segura. Dice, nuestros discípulos no son los que nos motivan, nos motivarán a tomar determinaciones sabias en relación a las actividades mundanas. Ellos dirán, yo no creía que los cristianos escuchaban música rock o fueran al cine o vieran pornografía en internet. Ellos nos dirán eso en la página 26. Dice, fue el amor y la devoción de Pablo por sus discípulos lo que lo motivó a renunciar a cualquier acto que pudiera debilitarlos. ¿Cómo te ganas el corazón de los hijos para ser los discípulos? Es el amor a tus hijos que te hace renunciar a cosas porque tú estás siendo ejemplo de ellos y tú te estás ganando ese corazón. Yo he renunciado, muchas veces he querido hablar mal de las personas, pero he renunciado a hacerlo por amor a ellos mismos, a los que vienen y me dicen cosas malas de otra persona. Por amor al que tú vas a ser discípulo, porque tú tienes en la mente que lo vas a ser discípulo, que lo vas a ser seguidor de Cristo. ¿Estás segura que vas a ser seguidor de Cristo? Y si tu hijo te ve 24/7, tú estás seguro que él, entonces tú tienes la meta firme, que tú lo vas a hacer seguidor de Cristo. ¿Qué dijo mi hermana? Vianey, me quito el sombrero ante ese Dios, porque ella me observaba y yo sabía que ella me observaba. Entonces, por amor a esa persona que estaba siendo candidata a ser discípulo de Dios, yo escogí sabiamente qué actitudes hacer. A veces te sales de ti, a veces te sales de control, a veces no es tan fácil cuando convives un determinado número de tiempo, ¿verdad? Pero como quiera que sea, siempre intentas escoger de esa forma. Dice, fue el amor y la devoción de Pablo por sus discípulos que lo motivó a renunciar a cualquier acto que pudiera debilitarlos, ofenderlos o hacerlos tropezar, transportándose en el asunto discutible de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pablo declaró, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no la comeré. Comer jamás, dice, pero, dice, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, verdaderamente hay que cuidarnos de lo que hacemos por amor al que es candidato a ser discípulo de Dios. Dice, ¿cómo se abren las puertas a los discípulos? Seguramente todos hemos oído decir, lo importante no es cuánto sabes, sino a quién conoces. La verdad de este dicho popular, mexicano, americano o el que sea, es una oportunidad que se presenta como resultado de las relaciones y el carácter, y no por la cantidad de conocimientos intelectuales que pudiéramos tener. Cuando invertimos nuestra vida en la formación de discípulos sabios y eficaces,
su éxito y su gratitud por nuestro sacrificio e incremento en su vida los motivarán a a abrirnos puertas de oportunidades que nosotros no podemos ni imaginar ahora. Nuestros discípulos serán nuestro gozo y nuestra corona, como lo fueron para Pablo. Está en 1 de los Tesalonicenses 2:19. Si amamos a Jesucristo, alientamos a sus y alimentamos a sus corderos con la verdad bíblica que Dios nos está enseñando, así podremos invocar las promesas de que cosas que ojo no vio ni oído escuchó han, ni han sabido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Verdaderamente Cristo está en cada uno de nosotros. Y ahorita estaba yo pensando en una serie de circunstancias, en una serie de razones por las cuales el Señor no nos ha permitido ir a evangelizar. Cero y van como 7 personas que me dicen, pastora, necesitamos evangelizar, pastora, necesitamos evangelizar, pastora, necesitamos que vengan más para que traigan más diezmo, para que la iglesia crezca, bla, 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 bla. ¿Me explico? Y el Señor me dice, no. Y el Señor me dice, no, espera. Y ahorita por eso estaba yo leyendo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque me venía a la mente esto. Dice, ¿ya entiendes? Si no has podido disipular a los que están aquí conectados, ¿cómo vas a ir allá afuera? Si no los haces que estén todos los días a las 5, a las 4:30 de la mañana de manera puntual, ¿cómo le vas a hacer? Interesante punto, déjame masticarlo, Señor. ¿Me explico? Mi esposo trajo a la mesa una situación de la oración, que a lo mejor a las 4:30 les cuesta mucho trabajo porque es muy difícil. Y yo la primera que dije, ay, pues vamos a orar, a ver qué Dios dice. Y hemos estado orando, créanme lo que sí. Y el día que me dijo el Señor, no han podido estar conmigo ni una hora, dije, posiblemente esa sea la respuesta a la oración. Que le vamos a poner que estén una hora orando y la otra hora declarando. Dije, ya serían 2 horas, una hora para ellos con Dios en personal y otra hora en eclesía. ¿Y cómo me daré cuenta que están una hora con Dios en personal? Pues sencillo, como oran. Cuando se les dice abran su micrófono y lo abren, cómo fluyen en la declaración de la escritura. Interesante punto. No lo sé, solo Dios sabe qué vamos a hacer. De mientras, ahorita, este segundo secreto de buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que entender que primero tenemos que entrar a la jurisdicción de Cristo. Reconocer que el rey es Jesús y que tú tienes que estar en la jurisdicción de Cristo. Si él no manda sobre tu mente, no, tú eres ilegal. Si Él no manda sobre tu corazón, eres ilegal. Si Él no manda sobre tu voluntad, eres ilegal. Si Él no manda sobre tu actividad, sobre tus actividades y tu fuerza laboral, eres ilegal. Y como ilegal, no se te va a conceder nada. ¿Por qué no tendrás fe? Qué interesante, ¿no? Y obvio no tendrás buenos frutos. Obvio, no tendrás buenos frutos. Entonces, creo que el Padre tiene secretos muy importantes y no es malo tener amigos. Lo malo es que tú quieras agradarlos a ellos.
No es malo tener una novia. Lo malo es de que tú hagas un ídolo a tu novia o a tu novio. Que tú no buscas el reino de Dios y su justicia primero. Yo creo que Jonathan sí se casó con esa muchachita de la cual se enamoró, ¿verdad? Pero de una manera correcta, aprendiendo a saltear la soledad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia, Padre mío. Vengo poniéndote, Padre mío, estas situaciones en tus manos. Enséñanos, Señor, a cumplir con esos 8 elementos, Padre mío, de formar parte del reino de Jesucristo. Sabemos cuál es el reino de Jesucristo. Enséñanos a ser legales, leales, Padre mío, al reino. Enséñanos, Padre mío, a que tú verdaderamente, Señor, eres nuestro Señor de verdad. Ayúdanos a saber cómo lidiar con la soledad, una emoción natural, porque el ser humano no ha sido establecido para vivir en soledad. Ahora, vivir en soledad en medio de un tumulto de gente, en donde nosotros corremos hacia un lado, pero todos los demás corren de manera contraria. Y nosotros pareciera que estamos en contra de la corriente, que nadamos en contra de la corriente. Y es que si es así, nosotros nadamos contra corriente, Señor. Y eso no es fácil. Y sobre todo para un niño que en el cual dicen, no quiero jugar contigo. Y hay un joven que le dicen, o tomas droga o no te aceptamos, o fumas o no te aceptamos. Y ya, si para nosotros como adultos nos es difícil que los compañeros de trabajo no nos acepten y nos ridiculicen, Señor, para un joven es más difícil. Sin embargo, Padre Santísimo, estamos ante ti, aprendiendo, Señor, estos grandes secretos que nos llevan a tu reino, Padre mío, que nos hacen, que hacen que el cielo descienda a la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por la palabra establecida. Gracias porque verdaderamente vamos a seguir en esa madurez, al siguiente nivel de humillación a tu persona, en el siguiente nivel de decisiones conforme tu voluntad, en el siguiente nivel de adoración, Señor. Porque la palabra adoración no significa cantos, la palabra adoración significa rendido a tus pies, dándote toda la gloria y la honra, que le hemos puesto salmos y a los salmos le hemos puesto música para que se escuche mejor y para que sea más, tenga un mejor tono. Sin embargo, Padre mío, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos ir al siguiente nivel de obediencia, Señor. Llévanos al siguiente nivel de obediencia, Padre mío. Al siguiente nivel de humillación ante ti. Al siguiente nivel de saber decidir conforme tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tanto amor y por tanta misericordia. Enséñanos a ser puntuales, Padre mío. Si se dice a las 7, que sea a las 7. Ayúdanos, papá. Ayúdanos. Porque si tú estás con nosotros y practicamos tus mandamientos, va a ser mucho más fácil, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien quiere orar, por favor? Para ministrar también. O los dos que están abiertos sus cámaras. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días y a veces se nos olvida, Señor. Y ese es un reproche cuando tú vienes a nosotros y nos dices que no te dije que estaría contigo todos los días. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad, a vivir en tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a mantenernos unidos,
Padre, en esa verdad, en esa voluntad tuya, Señor, a entender y saber que tú nos amas y que tú no has dicho, Señor, que esto va a ser fácil, mas sin en cambio, tú vas a estar con nosotros. Tú vas a estar cada momento, en cada circunstancia. Todo lo que enfrentamos, todo lo que pasamos, tiene una finalidad: perfeccionarnos en el amor, en el vínculo perfecto, en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, para poner, Señor, ese ejemplo a aquellos, Señor, que nos rodean, tanto en nuestro trabajo, los que estudian, los que estamos en diferentes actividades. Ayúdanos a rendirnos a ti verdaderamente para tener la unción y la respuesta, Señor. Cuando allá afuera le hablemos a las personas y tengamos la respuesta del reino por cuanto estamos unidos a ti, y veamos los milagros, veamos las sanidades, veamos, Señor, la liberación, el pan de los hijos, veamos el respaldo de Dios en nuestra vida, que sea porque somos íntimos, que sea por eso y no porque sabemos tu palabra, Señor, porque sabemos y entendemos que tú honras tu palabra, Señor, que sea por todo, Señor, que estamos unidos a ti. Padre, ayúdanos, Señor, verdaderamente en esto podemos ver y entender que el amor, Señor, nos ayuda, Señor, a cambiar de actitudes, a cambiar de pensamiento, a querer, y en ese anhelo, Señor, puedo entender, Señor, que lo que tenemos, Señor, debe de ser utilizado para tu reino, que hay muchos lugares que no lo tienen, Señor, y que si ellos tuvieran, lo usarían. Padre, ayúdanos a ser provechosos para tu reino. Ayúdanos a aprovechar, Señor, el tiempo, a ser diligentes, constantes, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que nos ayuda, Señor, nos exhorta a que nos levantemos, Señor. Padre, a entender, Señor, cómo funciona tu reino, cómo hay leyes, cómo hay jurisdicción, cómo funciona en todo, y que todos nosotros estemos alineados a tu reino, que no estén ninguno, Señor, fuera de tu cobertura, que no estemos de piratas, Señor, que no estemos, Señor, nada más como simpatizantes, nada más como aquellos que quieren, Señor, el beneficio, pero no quieren el compromiso. Ayúdanos verdaderamente a ser varones y varonas comprometidos contigo, que no veamos al hombre, que no veamos, Señor, las fallas o los errores, sino que veamos y que tú nos permitas ver el amor y la pasión que te tienen a ti. Padre, en esta hora, Señor, te lo pedimos, que podamos visualizar con tus ojos, podamos ver con tu amor, podamos, Señor, rendirnos a ti y seguirte diciendo, en verdad tú hablas y tú muestras cómo necesitamos más de ti, morir, matar esta carne que no le gusta lo espiritual, esta carne que no le gusta, que busquemos, Señor, pero en verdad ese amor es lo que va a hacer que muramos a esta carne, Señor, con las pasiones y deseos. Señor, desarraiga, arranca, Señor, de raíz todo lo que no es provechoso, todo lo que no
Ayuda a que crezcamos, Señor. Padre, el enemigo está vencido, Señor. Tú ya lo derrotaste. Ayúdanos a permanecer en esa victoria y a orar y clamar desde la victoria, en el entendimiento de la fe, Señor, y en esa vivencia que cada uno tiene que tener, como dice tu palabra, Señor. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. En esa resistencia, en ese enfrentamiento, Señor, de tal manera que vamos a ver, Señor, la victoria, porque tú ya la venciste, tú ya ganaste. No es saber si vamos a tenerla, no, ya la tenemos. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así lo declaramos, Señor, en esta hora. Pastor Joaquín. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mi Señor, clamamos a su Espíritu Santo para que nos redarguya, toque el corazón, nos enseñe, se abra el entendimiento, Padre mío, de esta palabra, mi Señor. Y es una verdad, mi Señor, que se mueve en nuestra sociedad. Realmente, ¿cuántos amigos tenemos? Realmente, ¿eres aceptado o no eres aceptado dentro de la sociedad? Pero dice la palabra que Cristo nos libertó. Cristo nos libertó para que vivamos en la libertad, pero en la libertad que Él da, porque muchas veces dentro de la sociedad no se vive tan en libertad. Por eso la palabra nos recomienda mantenernos firmes y que no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud, porque muchas veces la presión que puede ejercer los disque amigos, la sociedad, el entorno donde tú trabajas, donde estudias, todo lo que está ahí que te pueda envolver y pueda hacerte retroceder, pueda hacerte menguar. Pero Cristo hoy dice: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y no son cadenas visibles, no son grilletes visibles. En la forma en que tu corazón se presenta delante de la gente, es la forma en que tus pensamientos tienen que sobresalir con lo que tú has aprendido y con lo que hay en tu corazón. Por eso esto es para todos, que nos mantengamos firmes, y una palabra que inconmovible, que no tendríamos que ser movidos fácilmente. El viento, la tormenta puede mover árboles, puede mover otros elementos, puede hacer destrucción, pero aún dentro de todo eso, en lo espiritual, la palabra de Dios nos invita a ser inconmovibles. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que va haciendo un progreso en nuestra persona a través de la obra perfecta de dirigirnos hacia el varón perfecto. Que estemos conscientes de lo que hacemos en Dios, de lo que hacemos en Cristo, porque ningún trabajo de lo que hacemos es en vano. Nada de lo que nosotros hacemos es en vano. La gente puede turbar con sus palabras, con sus pensamientos, pero realmente ningún trabajo en la obra de Dios es en vano. Tenemos el mejor patrón, tenemos el mejor Señor. No le servimos a alguien que te va a traicionar, no le servimos a alguien que te va a dar la espalda. Por eso hoy nos ceñimos con la verdad de la palabra. Hoy nos ceñimos con esa fe que hemos aprendido a través de cada versículo que oímos. Hoy nos ceñimos con el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios hace que tu perspectiva sea diferente, porque es una disposición del corazón proclamar el Evangelio. Es una disposición de los valientes proclamar el Evangelio. Papá, perdónenos, Padre mío, porque he hablado tan fuerte. Si alguien lo tomó así, es una palabra tan fuerte que nos está exhortando a que debemos de reaccionar, a que debemos de levantar
ese ánimo que está por los suelos. Espíritu Santo, ayúdenos. Ayúdenos para que el aceite, Padre mío, rancio, sea cambiado en esta hora. Para que ese aceite rancio sea transformado por uno nuevo. Padre mío, que en esta hora, mi Señor, ese aceite, mi Señor, que ha mantenido el fuego del Espíritu Santo, clamamos porque no se apague, clamamos porque realmente siga encendido y no mengue el pábilo, sino se mantenga siempre encendido, Señor. Aún los sacerdotes cambiaban el aceite del tabernáculo, porque cuando se arrancia ya no tiene la misma efectividad y no despliega el mismo olor. Padre Celestial, ¿cómo estará nuestro aceite delante de usted? Por eso hoy clamamos que sea un nuevo aceite en nuestra persona, en nuestra vida, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pensado, mi Señor, en esta hora, Señor Jesús. Clamamos, Padre Celestial, porque ese aceite, mi Señor, realmente sea la esencia que necesitamos, mi Señor, la fuerza que necesitamos desde nuestro interior, Padre Celestial, y pueda encenderse en la efectividad, mi Señor. Aún una vela no se pone debajo de la mesa para alumbrar, una vela se pone por alto, por eso estamos siempre en la mira, por eso estamos siempre en la mira de los demás, en la crítica. Por eso estamos siempre, Padre Celestial, en el enfoque de una sociedad. Si aún los brujos pueden ver nuestra luz, los demás también pueden ver nuestras acciones. Por eso estamos, Padre mío, en la perspectiva de tener una diferente educación, Padre mío, si así lo podemos entender más fácilmente, una educación de reino, Padre mío, y perdónenos porque todavía estamos, Padre mío, en kinder aprendiendo, Padre mío, ese estilo de educación del reino, pero estamos caminando, estamos confiando, mi Señor Jesús, en que su palabra va a ser transformadora en este momento, en que su palabra va a entrar y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, y no solamente es penetrar, sino que va a romper y va a destruir todos los algoritmos que traemos desde nuestra genética, va a romper todos los protocolos que traemos de sociedad, porque la sociedad de este mundo no es la sociedad del reino de los cielos. El reino de los cielos es muy diferente a nuestro entorno. Pero tenemos que establecerlo porque aún en muchas formas que nos habla papá, dice que somos legisladores de un reino celestial. ¿Y dónde está lo que legislamos de lo que has aprendido? Ni siquiera en nuestra vida hemos podido legislar los decretos de la palabra de Dios, Padre, para ser transformadora de nuestra persona. Padre, que su Espíritu Santo hoy nos toque, hoy nos enfoque en esa palabra, mi Señor, transformación, en esa palabra renovación, en esa palabra santificación. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos esa renovación, porque a través de la renovación pueden entrar los nuevos diseños del reino, los nuevos diseños de lo que necesitamos aprender cada día como padres, como hijos, como ministros, como líderes. Padre, ayúdenos, Padre mío, que no nos desenfoquemos, Padre Celestial. Que no nos desanimemos, Padre mío, por no ver el avance físico, pero que veamos el avance, Padre mío, espiritual, Padre Celestial, y que eso traerá reflejos, Padre, a nuestra persona y a nuestro entorno, mi Señor Jesús. Ayúdenos en esta hora, Espíritu Santo, y que se vuelva a encender, Padre mío, el fuego del aceite, mi Señor, de cada casa, de cada tabernáculo, mi Señor, porque usted dice que templo suyo somos, y como templo suyo tenemos que estar alumbrados y vivificados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, así es. Damos gracias al Todopoderoso. Damos gracias. No sé si el pastor José pueda abrir su micrófono. Creo que le está fallando mucho el internet todavía. Sin embargo, nosotros damos gracias a Dios porque esta palabra está siendo de edificación. Conocemos y sabemos qué es el reino de Dios, cuáles son los requisitos para formar parte del reino de Dios. Sabemos que tenemos que hacer discípulos. Entonces, en este sentido, continuamos. Voy a
a darle gracias al Todopoderoso.